Bendiciones, hermanas y hermanos. A continuación daré lectura al libro de Hechos, capítulo 1. Esta es palabra de Dios, y dice así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y de aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, y luego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles.
Esta es palabra de Dios. Amén. Hermanas y hermanos, a continuación daré lectura al libro de Filipenses, capítulo 3, versículo del 3 al 7, y la palabra de nuestro amado Dios dice así:
Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la palabra de nuestro amado Dios. Amén. Hola, hermanas. Me da mucho gusto poder de nuevo saludarles a través de este medio y poder estudiar con ustedes el tema de nuestro anuario de la Sociedad Femenil. Continuando con el tema que vimos la semana anterior, que era la intervención del Espíritu Santo en la genealogía de Jesús, en la elección de esta mujer llamada María. Hoy vamos a ver también, vamos a iniciar el estudio de Hechos de los Apóstoles, o más bien llamado Hechos del Espíritu Santo, para que nosotros a través de este estudio veamos cómo Jesús usó a sus apóstoles por medio del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión que Él les había dado. El subtema de hoy es la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a basar nuestro estudio en dos pasajes bíblicos, Filipenses 3 del 3 al 7 y Hechos capítulo 1. Bien, estudiar el libro de los Hechos es entrar en una aventura de fe. Ninguno de los apóstoles del Señor sabía cuál sería su alcance, y menos que ellos serían los encargados de llevar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo a personas y lugares que nunca imaginaron. Imagínense hasta nosotros. El propósito de salvación de Dios va dirigido a sus escogidos, y esto lo vemos desde Génesis en el Antiguo Testamento, donde se nos dice que era Israel el pueblo escogido, pero a Dios nunca se le olvidó la promesa hecha a Abraham, que decía, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso también fue entendido por el apóstol Pablo. En Gálatas 3:8 nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. El evangelio se extendió más allá de los límites geográficos y religiosos del judaísmo. Cristo fue predicado en el mundo gentil por un pequeño grupo de discípulos y posteriormente se predicó por todo el Imperio Romano. En efecto, dice el mismo pasaje que leímos, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Muchas veces nosotros no entendemos cómo es que esto fue posible. Pero gracias a otra persona que Dios usó, que fue el médico Lucas, ¿sí? El evangelista, nosotros nos enteramos de muchas cosas, como lo vamos a ver a continuación. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Pues Lucas, sin dudar a dudas, gracias a la dedicatoria
tanto de su evangelio como este libro de los Hechos, hecho a la persona de Teófilo. Lucas era médico y eso lo podemos ver en Colosenses 4:14. Dice, los saludan Lucas, el querido médico. Lucas era un hombre consagrado, converso de la iglesia primitiva, escritor, investigador diligente, ordenado, escrupuloso, detallista, con una habilidad narrativa excepcional. Se cree que a menudo en el Imperio Romano los médicos como Lucas eran esclavos y tal vez Teófilo había sido el amo anterior del evangelista. Además de estas características de Lucas, Lucas fue colaborador de Pablo en sus viajes misioneros en el anuncio del evangelio. Fue seguidor fiel de Pablo y estuvo con él en su segundo viaje misionero. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia no nos lo dice explícitamente. Pero, por ejemplo, al leer Hechos 16:10, si tienen abiertas sus Biblias, les voy a pedir que observen en este pasaje lo que dice: después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio de los macedonios. El escritor en este caso ya está hablando en primera persona del plural, lo que nos hace entender que él estaba allí. También en el pasaje del capítulo 20, versículo 5, hasta el capítulo 21, versículo 18, aquí en este pasaje podemos ver que Lucas acompañaba a Pablo en sus viajes, incluso cuando fue a Jerusalén. Bien, ¿cuándo se escribió este pasaje? Bueno, pues se cree que fue entre el año 62 y 63, antes del incendio de Roma en el año 64. No se menciona en el libro, pero hay algunas anotaciones en otros libros en donde nos dice que es muy probable que ese haya sido el periodo en que se escribió este libro. Es más, se cree que una parte fue escrita en Cesarea cuando Pablo estuvo allí en ese lugar durante 2 años antes de ser llevado prisionero a Roma. Sin embargo, esto no se sabe con certeza, sino solamente se deduce que fue escrito así, una parte en Cesarea y la otra parte en Roma. La historicidad de este libro. Para demostrar que sus escritos son hechos históricos, Lucas nos provee de algunas referencias del tiempo. Una, la ascensión de Cristo y el Pentecostés, capítulo 1, versículo 9 y capítulo 2, versículo 1. Pablo en Damasco, capítulo 9, 23 al 25 y segunda de Corintios 11, 32 y 33. El rey Aretas IV era rey de los nabateos y gobernó Damasco entre los años 37 al 40. Otro de
las cosas que escribió Lucas es el hambre en Jerusalén, en el capítulo 11, versículos 27 y 28, cuando Claudio era el emperador romano. También nos habla de la liberación de Pedro en el capítulo 12, versículos 3 al 17, cuando Herodes Agripa I era el rey de muchas provincias en Palestina entre los años 37 al 44. También nos menciona el primer viaje misionero en el capítulo 12, versículo 25, cuando el procónsul Sergio Paulo estaba en Chipre en el año 46. El segundo viaje misionero que nos narra el capítulo 18, versículo 2 y versículo 12, cuando Galión era procónsul en Acaya, en el año 51 o 52. También nos narra el encarcelamiento de Pablo en el capítulo 24, versículo 27, cuando Félix era procurador de Judea, los años 52 al 55. Todos estos datos fueron datos históricos, se escribieron con un propósito, y el propósito era que nosotros tuviéramos referencias reales de los hechos que estaban siendo narrados por él. Otros datos interesantes del libro de los Hechos. Lucas nos ofrece una historia completa de la iglesia primitiva que nace en Jerusalén, enfocándose en los ministerios de Pedro y Pablo, y poco nos dice sobre el trabajo de los otros apóstoles. El personaje principal del libro de los Hechos, o de los hombres apostólicos, como escribió otro autor, es el Espíritu Santo, más de 50 veces mencionado, pero también están mencionados, aparte de Pedro, Juan el apóstol, Jacobo el hermano de Juan, Esteban, Felipe y por supuesto Saulo de Tarso, que luego cambió su nombre a Pablo. Se mencionan a muchas personas de tal forma que nos hace pensar que Lucas los conocía por las características o detalles que nos proporciona sobre su trabajo o sobre su lugar de origen. Por ejemplo, Bernabé, capítulo 11, versículo 24. Sergio Paulo, capítulo 13, versículo 7. Aquila y Priscila, capítulo 18, versos 1 y 2. Apolos, capítulo 18, versículos 24 al 26. Saulo, en el capítulo 13, versículo 1. Galión, capítulo 18, versículo 12. Crispo, capítulo 18, versículo 8. Bien, hay una estrecha relación entre el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas y Hechos 1. Parece que fueran los dos tomos de un mismo libro. En realidad, anteriormente se pensó o estaban escritos de esta manera, juntos los dos libros. Los hechos de los que nos hablan estos capítulos es, por ejemplo, cuando ellos comen pescado. Nos hablan de la promesa del Padre, de que serán revestidos de poder, que serán testigos y que cerca de Betania fue tomado arriba, que regresan a Jerusalén y que perseveraban en la oración y alabando a Dios. Pero, ¿cuál es el propósito de este libro? Bueno,
El propósito es que las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, así como le dice a Teófilo, nadie puede impedir la marcha victoriosa del Evangelio. Muestra también este libro el deseo de Dios de que esto suceda por medio del Espíritu Santo. También que el Evangelio ha entrado al mundo y cómo el nombre de Jesús es proclamado en todas las naciones. Nosotros debemos dar gracias a Dios por la vida de Lucas, el instrumento que Dios usó para que nosotros supiéramos cómo el Evangelio se esparció por el mundo. Y gracias a la valentía y el amor a Jesucristo de esos 12 apóstoles, nosotros también hemos conocido a aquel que murió y resucitó por nosotros. Se nos dice que el libro de Lucas y el libro de los Hechos se convierten en un puente que une a la historia de los apóstoles o la historia del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, así como su ascensión, hasta las cartas apostólicas. Sin el libro de los Hechos, quizás no entenderíamos el motivo de esas cartas, ni tampoco por qué estaban dirigidas a estas personas. Bien, pues como conclusión de este primer tema, que es la introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, de los cuales vamos a estar comentando durante 2 meses. 2 meses vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. Hechos no solamente es un libro histórico, es un libro lleno de la doctrina de la salvación en Cristo Jesús, que nos lleva a ver cómo personas comunes y corrientes. Leía yo un comentario o escuchaba un comentario acerca de los 2 personajes más sobresalientes del libro de los Hechos, y que son Pedro, el que negó a Jesucristo, y Pablo, el perseguidor o destructor de la iglesia, de la iglesia primitiva en Jerusalén y sus alrededores. Pero cómo estos varones fueron usados por el Señor a través del Espíritu Santo para dar a conocer el Evangelio primero a los judíos y después al mundo gentil, tal y como se lo habían prometido a Abraham, que en él serían benditas todas las naciones. Hechos 3:19. Vamos a Hechos 3:19. Dice este versículo: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. El urgente llamado al arrepentimiento sigue siendo vigente hoy en día. El mundo necesita conocer que hay una esperanza en Cristo Jesús, y los creyentes, igual que los discípulos y apóstoles, somos llamados a hablar de estas buenas nuevas. Bien, hermanos, yo creo que si nos aplicamos en la lectura del libro de los Hechos, vamos a encontrar cosas
muy interesante, sobre todo acerca de la obra del Espíritu Santo en estos varones que se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Bien, yo les voy a hacer unas preguntas que vienen en nuestro anuario. 1. ¿En quiénes pensó Dios cuando planeó la salvación? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Solo en los judíos? No, también en los gentiles. Si no, pues nosotros no estaríamos aquí, ni nos hubiésemos enterado de la salvación en Cristo. La segunda pregunta es, ¿quién escribió este libro de los Hechos? Esa sí se la saben. Es Lucas. ¿Por qué su autor nos da tantos datos históricos? Pues para demostrar que sus escritos son hechos históricos comprobables. ¿Cuál ha sido el alcance de la predicación del Evangelio? Nunca he imaginado el alcance que ha llegado hasta nosotros, hasta hoy día, y que seguirá llegando a todos aquellos que puedan leer en su palabra, en la palabra de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza para todos nosotros. Esa bendición para todas las naciones a través de Abraham. Quiera el Señor bendecirnos, pero sobre todas las cosas, quiera el Señor animarles para que lean el libro de los Hechos, pero lo lean minuciosamente, detenidamente, para que ustedes puedan encontrar cosas tan hermosas que nos hablan de personas reales, personas comunes y corrientes, pero que en las manos del Señor, a través de su Espíritu Santo, fueron personas que fueron usadas de una manera poderosa y de manera, Señor, que alcanzaron a mucha gente en su tiempo, pero no solamente en su tiempo, sino aún hasta nosotros, a todas las naciones. Que el Señor nos bendiga.